Ya, historia de la trigonometría, jóvenes. La trigonometría, a diferencia de la aritmética, el álgebra y la geometría, eh, que como se sabe, alcanzaron gran desarrollo desde la época de los babilónicos, los egipcios y los griegos, ¿verdad? O sea, de épocas muy remotas, de miles de años antes de Cristo. La trigonometría solo logra su madurez en los últimos siglos de nuestra era. O sea, es una ciencia, una rama de la matemática donde ha logrado su mayor esplendor, su mayor lucidez en este último tiempo, en estos últimos siglos. Y esto es muy explicable, pues para desenvolverse plenamente necesita de una geometría ya razonada. O sea, la trigonometría ha surgido como resultado de una geometría ya establecida, de unos conceptos, unos teoremas geométricos ya establecidos en la Edad Media, ya consolidados principalmente por René Descartes. También sobre una álgebra ya sistematizada para darle toda la flexibilidad y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que la trigonometría hace uso tanto de geometría como de álgebra, ¿verdad? Utiliza esas herramientas para poder dar y establecer sus teoremas, la trigonometría. Entonces, para poder hacer el avance, para poder llegar a la época de madurez de esta ciencia, necesitó de que tengamos una geometría ya consolidada y de una álgebra también sistematizada y consolidada. Entonces, ambos son muy importantes. Entonces, para aquellos alumnos que les gusta la geometría, yo sé que a la mayoría nos gusta geometría, es un curso muy bonito, ¿verdad? Y el álgebra también, con el profesor, les enseña el profesor Rubén Jara, muy buen profesor. Entonces, tenemos la base suficiente para poder ingresar a este famoso curso. Ya es muy, muy interesante, chicos. Simplemente trigo, ¿a qué se refiere? A ver, la palabra trigo, ¿a qué te recuerda? A ver, A ¿quién me puede? triángulo. Triángulo. Triángulo, Claro, profesor. Triángulo, profesor. exactamente, triángulos. ¿Y metría? ¿Qué significa metría? Medida. 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 Entonces, etimológicamente hablando, trigonometría significa la medida de los triángulos. Vamos a estudiar a los triángulos. Profe, ¿y los cuadriláteros lo vas a estudiar en la geometría, ¿verdad? Los pentágonos, etc. Vamos a estudiar a los triángulos, pero no solamente los triángulos, sino algunos conceptos un poco más avanzados que usa también álgebra, ¿ya? Desde el punto de vista etimológico, trigonometría trató de la resolución de triángulos, lo cual quiere decir que dados ciertos elementos convenientes de un triángulo, se debe hallar sus elementos restantes. O sea, nos van a dar ciertos elementos del triángulo y nuestro objetivo, nuestra finalidad es hallar los otros elementos que le faltan a ese triángulo. Por ejemplo, te pueden dar un lado o dos lados y un ángulo y te piden el otro ángulo, te piden el otro lado, etcétera. En realidad nadie pudo sospechar antiguamente de que del que el modesto origen de la trigonometría pudiese surgir en el devenir del tiempo una ciencia de tanta importancia como lo es hoy, ¿ya? Hoy en día es una herramienta fundamental del análisis matemático que en un comienzo fue solo un simple capítulo de astronomía. O sea, astronomía le tomaba importancia a esta rama de la matemática, trigonometría, pero hoy en día se ha vuelto muy importante y lo usamos casi para todo, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Pero gracias a su aplicación a las distintas ramas de la matemática y de la física y sobre todo el empleo invalorable que de ellas hacen la astronomía y la geodesia, es que su progreso fue rápido y que pudo llegar tan lejos. Fue muy, muy rápido este progreso. Bien, jóvenes, ahí tuvimos el origen de la trigonometría. Pasemos ahora sí, jóvenes, al primer tema. El primer tema yo ya les había mencionado, vamos a volver un poquito atrás, era el ángulo trigonométrico, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, si tú te fijas bien en la primera imagen que usted puede observar, a diferencia del ángulo geométrico, el ángulo trigonométrico tiene tres partes. Observa por acá. Tiene un lado inicial, tiene su lado final y tiene un vértice. Profe, ¿y el ángulo por qué está con una flechita? Porque en geometría a mí me han dicho, profesor, yo por ejemplo, tengo aquí un ángulo, pero está sin esta flechita. No sé por qué hay esa flechita. Y hay teta, por ejemplo, un ángulo. Pero acá hay una flechita. Ah, entonces hay una diferencia, ¿verdad? El ángulo trigonométrico es diferente al ángulo geométrico en algunos aspectos, ¿ya? Lo vamos a ver. Entonces, aquí, concepto de ángulo trigonométrico. Empecemos, jóvenes.
jóvenes. A ver, vamos a ir despacio, lentos pero seguros, ¿ya? Así que presten su mayor atención, pónganse cómodos en sus asientos y comenzamos la explicación del ángulo trigonométrico. Bien, el ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo. Profesor, no sé qué es un rayo. Veamos por aquí. Mira, observa acá. Aquí tenemos un rayo OA, ¿puedes ver? OA, ¿verdad? Aquí tenemos el punto inicial o el punto final A. ¿Qué es un rayo? Es una semirrecta, ¿verdad? Claro que sí. Tiene un punto inicial y tiene al final una flechita. Eso es un rayo, ¿ya? Ah, ya, profesor, entonces es un segmento que tiene una flechita. Nada más, eso es un rayo, ¿verdad? Tiene su punto inicial, tiene su longitud, tiene su flechita. Listo. Dice, es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice. Cuando este rayo OA gira, cuando va a girar, jóvenes, cuando gira este rayo OA, se genera un ángulo trigonométrico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Va a girar el rayo OA. Por ejemplo, si gira en sentido horario, observa por acá, sentido horario. ¿Qué significa horario? En el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? En ese sentido, o sea, así, de esta forma, como yo estoy colocando, como yo estoy girando el puntero láser, ¿puedes observar ahí? ¿Sí? Puedes observar, ¿verdad? Ahí está, estoy girando, ¿verdad? Eso es el sentido de las manecillas del reloj, ¿correcto? Ese sentido, ¿cómo se llama, jóvenes? Se llama sentido, ¿qué cosa? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaba? Les dije, chicos. Sentido horario. Horario, correcto, sentido horario. Profesor, si gira en sentido horario, ¿sí? Si gira en sentido horario, bueno, acá me, perdone, ya. Si gira en sentido horario, vamos a poner así. Si usted se fija, el rayo OA giró en sentido horario y se obtuvo un rayo final o un lado final. ¿Cómo se llama ese rayo final? ¿Quién me dice? OC, ¿verdad? OC. ¿Vamos? Correcto, claro que sí. OC. Ah, ya, profesor. Si gira en sentido horario, se obtiene ¿qué cosa? OC. Ah, ya, profesor. Profesor, y si pasa lo contrario, si gira en sentido antihorario, ¿sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, de esta forma, ¿verdad? De esta manera. En sentido contrario a las manecillas del reloj, de esta forma, se genera ¿qué rayo? O B. O ¿Estamos? B. Claro, o B, profesor, claro que sí. Es facilito, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede ver que se está generando dos ángulos. Cuando gira en sentido horario, se genera ¿qué ángulo? Alfa. Cuando gira en sentido antihorario, se genera el ángulo teta. Ah, ya, profesor. Entonces, ahí he generado dos ángulos. Profe, ¿qué cosa era O? Es el vértice. Profe, ¿por qué se le llama vértice? Porque ya hemos generado dos ángulos, ¿ya? Cuando no gira el rayo OA, simplemente se llama punto de origen, ¿ya? Pero cuando gira el rayo OA, ya no se le llama punto de origen, sino vértice, porque se generó un ángulo, ¿verdad? Se generó un ángulo. Ahí está. El OA se le llama rayo inicial o lado inicial. El OB y el OC se le llama rayo final o lado final. No te olvides. Profesor, ¿qué significa este positivo, negativo? No entender yo, profesor. Es fácil, mira, observa por aquí, mira. Si es que el rayo OA gira en sentido antihorario, se dice que el ángulo, ¿qué cosa es? Positivo. Positivo, claro, profesor. Profe, y si gira en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿qué signo será el ángulo, chicos? Negativo. Negativo, profesor. Ah, ya, profesor. O sea, el ángulo trigonométrico tiene signo, ¿no? Claro, pues mi estimado, tiene signo. A diferencia del ángulo geométrico, no tiene signo, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo geométrico, por ejemplo, vamos a poner acá un triangulito cualquiera. Si vamos a poner acá, por ejemplo, 60 grados, vamos a poner 80 grados. ¿Y el otro ángulo cuánto sería? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué 60, 80? ¿Cuánto tiene que valer este ángulo? 40, profesor. 40. Para que sea la suma total 180. 40. ¿Verdad? Claro que sí. 180. Pero el ángulo no tiene signo.
Ah, ya, en geometría no tiene signo. Todos son positivos en geometría, pero en trigo no. En trigo hay ángulos positivos y ángulos negativos. ¿Y eso de quién depende, chicos? ¿De quién depende? ¿Quién me dice? ¿De quién depende el Del signo? sentido del profesor. Del sentido de giro. ¿Estamos? Correcto. Sí. Ya. Otra ilustración, tenemos aquí un dibujito a la derecha. Por ejemplo, aquí, este sentido positivo, dice acá, cuando es positivo, será sentido antihorario. Observa por acá que el lado inicial es R y el lado final es S. Está girando en sentido antihorario. ¿Qué ángulo se genera acá? Alfa, ¿verdad? Alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Claro que sí. Alfa positivo. Profe, ¿y cuándo es el ángulo negativo? Cuando gira en sentido horario, no te olvides, cuando gira en sentido horario. Entonces, ¿cuál es el lado inicial acá? S o S. Lado final o R. Claro que sí. Entonces, cuando gire en sentido horario es negativo. Ahí está. Entonces, eso es la diferencia, ¿ya? Claro que sí. Vamos a ver algunos aspectos, algunos ejemplitos de ángulo trigonométrico. Observa por acá. Jóvenes, ¿a ti te han enseñado que una vuelta completa, ¿cuántos grados son? ¿Quién me dice? 360 grados. 360. 360 grados, profesor, eso yo 360 grados. Profesor, por favor, a mí me estás queriendo confundir, ¿ah? No, es 360, ahí está. Pero yo te pregunto, ¿qué sentido de giro tiene? ¿Horario o antihorario? Este es el primer ejemplo, por favor, dígame. Antihorario. Antihorario. Antihorario, profesor. Antihorario. El profesor está girando en contra de las manecillas del reloj. Yo ya lo vi, profesor. ¿Ah? No me quieres engañar, tu profesor. Ahí está, ¿verdad? Antihorario. Pero si gira antihorario, como es una vuelta completa, es 360 positivo. Por eso el ángulo es 360 positivo. Ahí está. Esa sería la medida de este ángulo, ¿verdad? Profesor, ¿por qué? Porque es una vuelta entera. Pues cuando es una vuelta entera es 360. Ah, ya, profesor. Observa por acá, voy a agrandar un poquito la imagen para que usted pueda visualizar mejor. A ver, vamos a hacer un pequeño zoom por acá. Ahí está. El siguiente ejemplo, ahí está. Claro que sí, ahí está el zoom, ¿verdad? Observa por acá el siguiente, segundo ejemplo. Yo te pregunto, ¿este ángulo en qué sentido está girando? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, profesor. ¿Y cuánto vale esta medida de este ángulo? Dice 60 grados. 30 grados. 60 grados. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, profesor, porque es antihorario. Es positivo, profesor. Profesor, es positivo. Claro que sí, mi estimado, mi estimada. Ahora, aquí viene lo sabroso, ¿ah? En el tercer ejemplo, observa. Te pregunto, ¿este ángulo en qué sentido está girando? ¿Horario o antihorario? Horario, profesor. Horario. Esto es horario, profesor. Profesor, ¿y si es Sí. horario, qué signo será? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Negativo. Es negativo, es negativo. Ya, vamos a suponer que acá llegó hasta la otra parte de la recta. Cuando llega a la otra parte, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? ¿180? Claro que sí. Cuando llega al tercer cuadrante, Sí. claro, cuando llega al tercer cuadrante, a ver, perdonen, aquí se ha minimizado. Vamos a entrar acá al Zoom. Yo quiero entrar al Zoom. Ya, ahí está, ya, ahí está. Cuando llega al tercer cuadrante, chicos, ¿cuánto será el ángulo, por favor? ¿Quién me dice? 270 grados. 270. ¿Por qué sería? Claro, No, ¿por qué sería? 270. Porque, claro, hasta aquí era 180, ¿verdad? Más 90, ¿sí? De este ángulo, ¿es cuánto? 180 más 90, 270. 270 más un poquito más, llegamos a 300. Por eso es menos 300. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Siguiente ejemplo, sentido antihorario. Si es antihorario, es positivo. Claro que sí. Entonces va a ser más que 180 porque es media vuelta, ¿verdad? Es media vuelta, claro que sí. Es media vuelta, entonces va a ser un poco más que 180. Por lo tanto, es positivo 250. Siguiente ejemplo, sentido horario o antihorario, chicos.
Horario. Horario. No importa dónde empiece, si empieza abajo, arriba, donde empiece. La cosa que está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Una forma práctica para que te des cuenta es seguir el recorrido de la flechita. Sigue, y solito en tu mente, en tu mano, se va a volver un sentido horario, ¿verdad? En este caso, el ángulo sería, como es horario, negativo. Va a ser más que 90, sería menos 150 según el ejemplo. Y el último ejemplo es, ¿qué sentido, chicos? Antihorario. Claro que sí, antihorario. Entonces, si es antihorario, va a ser positivo. Más que 90 grados, porque aquí este cuadrante es 90 grados, un poquito más que este cuadrante sería 120 grados. Ahí está, muy bien, claro que sí. Ahí lo podemos ver, lo podemos visualizar, lo podemos ver. Listo, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, vamos a ver algunas observaciones e implicancias. Mira por acá el dibujo. Quiero antes que tú recuerdes un poquito. El plano cartesiano se componía de dos ejes. ¿Cómo se llamaban esos ejes? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? A ver, tu misita de inicial te ha dicho eso. Yo me acuerdo, hasta de primaria. Ya. X y Y. X y Y. Pero tenía otro nombre X. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? Abscisas. ¿Te acuerdas? X se llamaba las abscisas. ¿Y cómo se llamaba Y? Abscosas no eran ordenadas, ¿ya? Eran ordenadas, no eran las abscosas. Eran las ordenadas, ¿ya? Entonces, cuando te diga el plano cartesiano, ¿cuántos ejes tiene? Tiene dos, profesor, X y Y. A las X se le llama abscisas y a las Y se le llama ordenadas, ¿ya? Apagamos nuestro audio, por favor, a ver, Adril David, Malki, apagamos nuestro audio para que no se acople con el sistema, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, aquí, recuerda que el ángulo siempre se inicia ¿dónde? ¿En el X o en el Y de la medida? Chicos, ¿X o Y? En X, ¿verdad? Llegamos por aquí es 0 grados. Cuando llegamos aquí al primer cuadrante es 90. Cuando llegamos al segundo cuadrante, al final del segundo cuadrante es 180. Cuando vamos al tercer cuadrante, al final del tercer cuadrante, llegamos a 270 y luego llegamos a 360. Se suma de 90 en 90, ¿verdad? Pero puede llegar a ser más que una vuelta. Y eso es lo que nos dice la observación 1. Observa, dice, los ángulos trigonométricos no son limitados a diferencia de la geometría. O sea, en la geometría como máximo, ¿qué ángulo tenemos? 360. Pero en la trigonometría o los ángulos trigonométricos, el máximo ángulo no es 360. ¿Por qué? Porque puede haber más de una vuelta. Por ejemplo, por acá. El sentido de giro aquí es antihorario. Puedes ver parte del rayo OA, ¿verdad? Parte del rayo A está girando. Si tú te das cuenta, está girando y llega a una vuelta, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Claro que sí, ¿verdad? Pero luego sigue girando, llega a 2 vueltas. Y luego puede seguir girando a 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. En la primera vuelta, el ángulo es 360. En la segunda vuelta, ¿el ángulo cuánto será? ¿Quién me dice? Será 720, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos sumando de 360 en 360. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en la tercera vuelta, ¿cuánto será? 720 más 360. Y así va aumentando, yendo hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque es el sentido antihorario, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, de esa manera. Ahora, lo mismo pasa si va en sentido horario. Si va en sentido horario, el ángulo va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, si es una vuelta, ¿a qué ángulo llegará, chicos? A menos 360. Si da otra vuelta, ¿cuál será el valor del ángulo, chicos? Menos 720. Menos 720. Y si da otra vuelta, ¿cuánto será? Menos 1080. Menos 1080, correcto, claro que sí, menos 1080. O sea, profesor, el ángulo trigonométrico es infinito, claro que sí, puede ser 720, 1080, puede ser 10.000, 20.000, 100.000, 1 millón, 2 millones de ángulos, pudiendo ser positivo o negativo. Esta es otra diferencia entre el ángulo geométrico, ¿ya? El ángulo trigonométrico, aparte
de tener signo, también puede tener valores hasta el infinito positivo y el infinito negativo. Y eso se puede representar de la siguiente Negativo. manera, ¿ya? El ángulo trigonométrico, ya vamos a ponerlo por acá, ya, la medida del ángulo trigonométrico, ¿sí? Vamos a ponerle alfa, va a ser mayor que menos infinito, pero menor que más infinito. O sea, toma los valores de más infinito hasta menos infinito. Pueden ser muy grandes como muy pequeños, ¿ya? Esto es, ¿ya? Ya. Ah, ya, perdonen acá, me estoy equivocando. Acá es infinito, ¿ya? Este símbolo es infinito. Y acá también es infinito, positivo. Listo, ya chicos. Segunda observación. Ya vamos a ver para poder terminar ya con la parte teórica. ¿Listo? Y en la próxima clase hacemos la parte práctica y los ejemplitos, ¿ya? Dice, para poder operar los ángulos trigonométricos debemos estar en un mismo sentido común. Vale decir, todos los ángulos en sentido antihorario o en sentido horario se debe aplicar lo siguiente. Mira por acá. Por ejemplo, acá yo tengo un angulito, ¿verdad? ¿Cuánto vale este ángulo, este cuadradito? ¿Cuánto significa, chicos? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Te pregunto, por favor, te pregunto, ¿cuánto No, vale porque este es ángulo un teta? ángulo recto. ¿Cuánto vale este ángulo teta? ¿Quién me dice? Vamos, chicos, piensen un poquito. ¿Cuánto vale ese ángulo teta? Más, ¿Más o menos? Por favor. más 90 grados. Más 90 grados. 90 grados. Más 90 grados. Profesor, ¿por qué? Ya, a ver, ya, más 90 grados. ¿Por qué? O tú observarás que esta flechita está yendo en sentido antihorario. Si es en sentido antihorario es positivo. Pero la medida es 90, entonces sería positivo 90. Ahora, si el sentido de giro cambia, sería menos teta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo, chicos? Si va en sentido horario. Menos 90. Menos 90. Menos 90 grados. Claro, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Muy bien, ahí está. Hacemos estos dos ejemplitos y con eso ya estaríamos listos para la siguiente clase, terminar con la segunda parte de ángulo trigonométrico, los ejercicios de los problemas y también, bueno, esa parte básicamente, ¿no? Ejercicio número 1, vamos a ver, dice, hallar X del gráfico, a ver. Hallar X del gráfico, dice, lo voy a agrandar un poquito para que usted pueda visualizar mejor. Ahí dice 1, hallar X del gráfico. Observa por ahí, a ver. Ya, ahí está. Hallar X del gráfico, a ver. Lo voy a resolver, jóvenes. Yo sé que ustedes todavía no han llevado este curso, así que jóvenes, vamos a ir despacio, lento, pero seguro aprendiendo. Jóvenes, si yo te digo, a ver, en geometría era así, ¿no? Así yo tengo tres ángulos. Vamos a suponer que aquí es X, los mismos ángulos, ¿ya? Aquí es teta y aquí es beta. ¿Cuánto tenía que salir la suma de los tres? ¿Quién me dice? X más teta más beta. 180 grados. 180 grados. 180 grados. ¿Por qué? Porque la suma de ángulos en una recta, en una línea recta, ¿cuánto tiene que salir? 180. Esto es en geometría, ¿verdad? Esto es en geometría. Ahí está. Pero en trigonometría cambia un poquito la cosa, ¿ya? ¿Y cómo va a cambiar, profesor? De la siguiente forma. Tú observarás que aquí el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo X tienen sentido. A ver, entonces, tú observa, por ejemplo, beta, ¿en qué sentido está yendo? Por favor, ¿quién me dice? Beta. Antihorario. Antihorario. Correcto. Teta, ¿en qué sentido está yendo? Horario. Horario, claro que sí. ¿Y X? Antihorario. Antihorario. Ahora, profesor, ¿qué voy a hacer para hallar esto? Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, lo que te dice acá la regla, mira, opera por acá, dice, para operar ángulos trigonométricos debemos estar en un mismo sentido común, ¿ya? O sea, aquí tenemos ángulos que están en sentido contrario, entonces, todos tienen que estar en el mismo sentido. Yo te pregunto, a ver, vamos a suponer acá, ¿quién la está malogrando acá? Teta, ¿verdad? Teta la está malogrando, porque es horario, ¿sí o no?
¿Ya? Entonces hay que cambiar el sentido de teta. Entonces, ¿cómo le cambiamos? De esta manera, ¿ya? Entonces, aquí le hay que cambiar. Ya no quiero que sea horario, lo voy a transformar a un sentido, ¿qué cosa? Antihorario, ¿ya? ¿Y cómo hago eso, profesor? ¿Cómo hago que esto ya sea antihorario? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, antihorario, ¿ya? Entonces, cuando yo le cambio de sentido al ángulo, ¿qué pasará con teta? ¿Sigue siendo teta o se transforma en menos teta, chicos? Se transforma en menos teta, Menos Se transforma en teta. menos teta. Claro que sí. O sea, cuando tú le cambias el sentido a un ángulo, cambia su signo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya, profesor. Entonces, aquí era teta al inicio, pero como nosotros le hemos cambiado de sentido, ya no es teta, sino ¿qué cosa es? Menos teta. Ahora sí podemos sumar, ¿sí o no? Todos están en antihorario, sumemos entonces. Ahora sí, vamos a sumar el angulito entonces. Sería entonces, sumamos beta más el siguiente ángulo. ¿Cómo se llama el siguiente ángulo? Menos teta, ¿verdad? Menos teta. Más el siguiente ángulo. ¿Cómo se llama? X. Toda esta suma, ¿cuánto tiene que salir, chicos? 180, profesor. Ahí está. Ahora, sigamos desarrollando. Beta más por menos. Menos teta más X igual a ¿cuánto, chicos? 180. 180. Ahora, 180. ¿pero qué me piden hallar a mí? X. Ya, despejo la variable X. Profe, ¿cómo se despeja? Ah, facilito, pues, ¿no? En el primer miembro, beta estaba con signo positivo. Pasa al segundo miembro con signo negativo. Menos beta. Muy bien. En el primer miembro, teta estaba con signo negativo. Pasa al segundo miembro con signo cambiado, signo positivo. Ahí está. Entonces, X va a ser igual a 180 menos beta más teta. Profesor, ¿esta sería mi respuesta? Claro que sí, mi estimado, mi estimada. ¿Ya? Eso sería ya la respuesta. Bueno, acá lo estoy, en vez de desarrollando, en vez de resaltando, creo que lo estoy borrando. Ya, vamos a borrar esta parte. A ver, un momento, por favor. Ya, borramos esta parte. Ya, entonces, de esa manera salía, ¿ya, chicos? De esa manera nos sale, ¿ya? X, ¿cuánto tiene que ser, chicos? X va. X 180 menos beta más. Beta más teta. teta, ya, eso sería la respuesta. Parece que no se puede resaltar, no sé, algo está pasando. Ya. Listo, eso sería la respuesta, ¿ya? Listo. A ver, siguiente pregunta. Pregunta número 2 y con esto ya estaríamos listos. Ya, dice, del siguiente gráfico se cumple. A ver, lo mismo que el anterior. ¿Quién la está maleando ahí? A ver, vamos a ver quién la malea ahí. A ver, alfa, ¿qué sentido tiene, chicos? ¿Horario o antihorario? Beta, profesor. Antihorario. Horario. Horario, muy bien, horario. ¿Y beta? Antihorario. Ya, bueno, ahí se borró, ya. Bueno, mejor lo borramos. Ya. Este era horario. Y el otro es antihorario. Entonces, de preferencia, jóvenes, todos los ángulos se lleva a antihorario, ¿ya? ¿Por qué? Porque antihorario es positivo, hay que recordar. Entonces, hay que cambiarle el sentido ¿a quién? A alfa, ¿verdad? Entonces, le cambiamos el sentido a antihorario, hay que cambiar. Entonces, ya no va a ser alfa, sino ¿cuánto valdrá este ángulo, chicos? Menos alfa. Menos alfa. Y ahora su sentido es antihorario, ¿verdad? Antihorario. Ahí lo puedes ver, claro que sí, antihorario. Ya está, ahora sí, ¿podemos sumar? Sí podemos sumar. Ya, profesor. Ahora, ¿cómo sería? Entonces, sumamos los ángulos. Sería menos alfa, sí, es el primer ángulo, más, ¿qué ángulo, chicos? Beta. ¿Igual a cuánto, chicos? Beta. 180 180 grados. Igual a 180
resulta grave. Ahora, si tú quieres lo ordenamos, pues, ¿no? Beta menos alfa igual a 180. ¿Es lo mismo? Sí, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? ¿Correcto? Beta está con positivo, abajo también beta está con positivo. Arriba alfa está con negativo, abajo también alfa está con negativo. Y esto sería mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Quedó claro? A ver, por favor, confírmenme por el audio y por el chat. Vamos. Vamos, chicos. Si te quedó claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, coloquen los que no han podido hablar una carita feliz, una carita sonriente en Claro, el chat. Coloquen ahí una carita sonriente en el chat para poder confirmar de que sí están entendiendo. Sobre todo aquellos que no han podido activar el audio, ¿ya? ¿Vamos? Sí, entonces tiene que quedar bien claro esta parte para poder pasar a la siguiente clase, la segunda parte de ángulo trigonométrico, y poder pasar luego a los sistemas de unidades, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Trigonometría, entonces, los ángulos tienen sentido, tienen signo, ¿verdad? Ah, profesor, entonces el ángulo tiene signo, igual que el álgebra. Claro, te dije que íbamos a usar álgebra, ¿te acuerdas? Claro que sí, pues mi estimado. Muy bien, ahí está, chicos. Entonces, la próxima clase, no te olvides, es el martes, en la próxima semana, a la misma hora. Y aquí también tenemos el número de WhatsApp, el Facebook del docente. Muchas gracias por su atención y nos estaremos reencontrando en la próxima clase, chicos. Nos vemos, cuídense. Gracias por toda su atención. Un gran saludo. Adiós, profesor. Chicos, nos vemos. Gracias por todo, Miss Angie. Muchas gracias. Cuídense, visita.